¿Qué tal, queridos amigos? Ahora resulta que tenemos que estar nuevamente subrayando las terribles torpezas que se cometen en el nivel gubernamental. Ya no se trata de darle seguimiento a las mañaneras. Se trata de que en las mañaneras se dicen barbaridades tales como que Morena, el partido del presidente, se nutre de los ignorantes para lograr votos y que mientras más analfabetos haya, más votos para Morena. Esto lo dijo el presidente, aunque no lo crean. A mí me cuesta trabajo todavía digerirlo, pero así fue. Eso quiere decir que el presidente está mal neurológicamente y que tiene que tratarse de inmediato ya. No puede ser que no entendamos que el presidente está enfermo, terriblemente enfermo. ¿Y qué hizo? Pues ayer se fue a jugar béisbol. Ahí que se quede en el campo de béisbol jugando con algunas ex estrellas de las ligas mayores y bateando más de 300 y además fildeando en primera base. Esto es lo que le gusta al presidente. En horas de oficina, en días lectivos, se va a jugar béisbol. Y obviamente, con esto, queridos amigos, deja al país a la deriva. Ayer, 11 muertos en Jalisco. Un esposo furioso asesina a un artista en un restaurante muy conocido de la Ciudad de México. Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México se tira al vacío y esto provoca que se suspendan las clases en la universidad. El día de hoy no hay clases. No se sabe qué está pasando. Es decir, la desesperación lleva a un joven a lanzarse al vacío. Esto es también algo que debemos meditar y con mucha preocupación. Mientras tanto, en el norte del país no hay agua. Y no me refiero solamente a Nuevo León, sino también a Sonora. En Nuevo León la crisis del agua es pavorosa, pavorosa. Y tenemos a un niñato gobernador allí que dice que eso es responsabilidad de la Conagua, que no tiene nada que ver con él. Que él está para otras cosas. Por ejemplo, para irse de pesca con su mujer y sacar ahí un pez espada y presumirlo abriéndole la boca. Esto es deprimente, porque francamente hace unos días firmó un decreto para quitar lo que ya se había acordado de designar a la fiesta de los toros como patrimonio cultural no material de la humanidad y sobre todo patrimonio cultural de Nuevo León, en donde ha habido extraordinarios toreros. Pues bien, eso fue lo primero que hizo, prohibir, o sea, no prohibir las corridas de toros, pero sí prohibir que estuvieran blindadas, para que después le dé la mordida y ya no haya corridas de toros tampoco en Nuevo León, mientras estamos en la Ciudad de México contemplando la miseria humana de quienes quieren prohibirle a los aficionados a los toros que vayan a un espectáculo legítimo, lleno de belleza, lleno de arte. Pero bueno, hay algunos que piensan que solamente es barbarie. Yo los respeto, ¿eh? Yo no me voy a pelear ya con la gente que no quiere entender cuáles son las razones del toreo. No me interesa. No me interesa. Me interesa, sí, que no haya agua en Nuevo León. Y que además ahora nos enteremos que la presa que surte de agua a Hermosillo está seca. Claro, no se tiene la culpa Alfonso Durazo de que no llueva, pero sí se tiene la culpa de que no prevea las consecuencias. Porque para eso están los gobernadores, para tratar de solventar los problemas chicos y los grandes. Los grandes como la falta de agua en el norte del país, que se va a extender seguramente. Y esto es algo angustiante, es algo que verdaderamente nos angustia y nos preocupa. Como nos preocupa terriblemente que el Bancico le revire, al presidente López Obrador y suba
las tasas de interés del 7 al 7.7%, diciendo que con esto intenta detener la inflación que ya va más o menos al nivel de los 8 puntos, muy lejanos a la inflación que se produjo en la época de uno de los peores presidentes que ha tenido nuestro país, Miguel de la Madrid, cuyo hijito está también picoteando el maíz para ver si logra la candidatura presidencial del PRI. Pobre muchacho, también está dislocado, por no decir descocado. El hombre está creyendo que la herencia de su padre le beneficia, y le debo decir que es todo lo contrario, porque habemos algunos que tenemos memoria y sabemos que su padre, además, no tuvo capacidad para frenar a quien era su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, en cuanto a los asesinatos de periodistas, que todavía son récord a pesar de los que ya lleva durante su época gubernamental el señor López Obrador. Hay más asesinatos de periodistas que nunca, porque no se han terminado los 5 años, 10 meses de su gobierno. Pero ya pasaron 4 años desde su elección, 4 años desde que él manda, porque al día siguiente de que fue electo presidente, ya estaba recorriendo el Palacio Nacional al lado de Enrique Peña Nieto. Por cierto, me viene a la cabeza algo, presidente. Resulta que usted se empeña en golpear a Calderón, y yo no voy a defender a Calderón porque yo fui el primero en hablar del asunto de su alcoholismo y me cayó una marabunta de insultos. Pero al final del día se confirmó esta situación que se ha ido ahondando ahora que no es presidente. Ya no se cuida, ya no tiene por qué cuidarse y ya puede, por ejemplo, nadar con todo y ropa para festejar el triunfo del Checo Pérez. Pues bien, el hecho es que está la política de México en una fase de denigración verdaderamente alarmante. No podemos levantarnos tranquilos. Estamos asustados, sorprendidos por el terrible hecho de que México no va a mejor, va cada vez a peor. Se asesina por doquier. Nos invitan a salir a los pueblos mágicos. No hay forma de llegar en avión a todos los pueblos mágicos. Hay que recorrer algunos tramos por carretera o muchos tramos por carretera, dependiendo de cuál sea nuestra intención. Y las carreteras están minadas por asaltantes, están minadas por narcotraficantes. El único que pasa los retenes de narcotraficantes sin problemas es el propio presidente López Obrador. Allá en Culiacán, lo recordarán ustedes, pasó por el retén militar primero y después por el retén de narcotraficantes, así. Primero los militares saludándolo y después los narcotraficantes. El presidente, cuando vio que se inquietaron los que iban con él, dijo, no pasa nada, no nos van a hacer nada. Y pasó por el retén de narcos y los narcos también se cuadraron. Este es el presidente que tenemos. Esta es la realidad que sostenemos. Un presidente que está ligado al narcotráfico. Las pruebas son tantas que es ocioso, como lo hace la pobre niña esta García Vilchis, decir que estamos mintiendo los periodistas que lo señalamos. No, estamos arriesgando el pellejo para denunciarlo. Y esto es algo que nos debieran reconocer, porque no es justo que a los periodistas se les fustigue y luego se reconozca, pero sin darle crédito a los periodistas lo que dijeron en su momento y en su hora. Por ejemplo, en el caso mío, ya se olvidaron de todas las críticas que le hice a Peña Nieto. No lo dejé en paz. Incluso hasta me volví activista, propuse un paro nacional, que fue desafortunado, pero lo propuse. Y estuve ahí, frente a Los Pinos, como estuve en el Ángel de la Independencia, cuando asesinaron a un colega nuestro más, sin saber lo que nos venía encima.
Pero también critiqué y fuerte a Felipe Calderón. Siempre insistí en que las elecciones de 2006 no fueron limpias ni equitativas. Lo dije y lo sostengo. Y también no me pareció que sacara a los militares a las calles. Las consecuencias han sido bastante graves. Se han producido actos de vandalismo militar en muchos pueblos y en muchas entidades del país. Pero lo que no entiendo es por qué solamente golpea a Calderón, fustiga a Genaro García Luna, que está detenido en los Estados Unidos, pero que no es extraditado. Y no es extraditado porque se le olvida al presidente López Obrador que a Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Peña, lo apresaron en Los Ángeles, California, y lo devolvieron a México, por presión del ejército y del propio presidente López Obrador. Pero entonces esto ya pasó de noche, hay que olvidarlo. No tenemos entonces necesidad de insistir en que este personaje perverso que nos gobierna actualmente, uno, está mal de la cabeza. Dos, le gusta jugar el béisbol. Tres, dice unas cosas que ya nadie quiere creer ni cumplir dentro de la clase política gobernante. A Morena le debe haber caído muy mal lo que dijo acerca de los militantes de Morena, por supuesto. Y al Banco de México le cayó tan mal que dijera que no iba a haber una subida en las tasas de interés cuando era necesario frenar la inflación, y le reviró diciéndole: lo siento, aumentamos a 7.7% las tasas de interés para tratar de frenar un poco la inflación. Pero la inflación ya va al 8%. O sea, y esto es lo convencional, lo que dice el gobierno, porque lo que siente en nuestro bolsillo es algo muy diferente. Es mayor, mucho mayor lo que se está gastando cuando uno va al mercado, al supermercado, a todos estos lados. Y resiente uno que hay productos que ya son inalcanzables y que cada vez son más las amas de casa o los señores que van a comprar, que dejan cosas en la caja porque no pueden cubrirlas todas, porque lo que antes compraban con determinado dinero ya no les alcanza para comprar lo mismo. Y esto, presidente, se lo debemos a su buen manejo de la economía. Ahí está usted hablando de estabilidad y no sé de qué tantas cosas, y resulta que en su gabinete ya van 3 secretarios de Hacienda que no sirven para nada. Así como en el pasado reciente, en la época de Calderón, hubo 5 secretarios de Gobernación, pues usted ya tiene 3 secretarios de Hacienda y ninguno ha sabido cumplir con su función. Pero ¿por qué el empeño en cuestionar a Calderón olvidándose de Peña Nieto? Esta es la demostración fehaciente de que hubo un pacto entre usted y Peña Nieto, no para favorecer la transición. Usted tenía detrás a una multitud, a millones de mexicanos que creían en usted, que creyeron en la posibilidad de un cambio al sistema político mexicano, que usted dejó con las puertas en las narices, porque no ha cumplido nada. Eso de que ha cumplido usted 99 promesas de las 100 que ha hecho, por favor, por favor. ¿Cree usted que con la inauguración de este aeropuerto en el desierto, el aeropuerto Felipe Ángeles, o con la próxima inauguración que va a ser llena de estruendo y de luces de colores y fuegos artificiales y tambores de 2 bocas en 2 semanas, cree usted que con eso ya se cumplió con su deber de gobernar a un país en crisis? ¿Cree usted que alinearse con Nicaragua, Cuba y Venezuela es algo que le favorece a México? ¿De verdad lo cree? ¿Cree usted que yendo a visitar a Biden dentro de unos días
¿Va usted a justificar todas las torpezas que ha cometido en estos días tan terribles que le han causado a México daños irreparables? ¿Cree usted que merece seguir gobernando? ¿Cree usted que va a pasar a la historia como un buen presidente? Quizás pudiera pasar a la historia salvando un poco su pellejo si se va de una vez del Palacio Nacional. Juegue béisbol, le gusta mucho, y déjenos tranquilos a los mexicanos. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.